otro evangelio, exponiendo las verdades esenciales de la fe cristiana de una manera clara, responsable y comprensible, con el pastor Fernando Cano. Bienvenidos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Es palabra del Señor. Siéntense, mis hermanos, por favor, en esta mañana. Bueno, ya hemos orado para que el Señor nos hable y quiero rogar la atención de todos los aquí presentes en el día de hoy. Bueno, desde hace días orando al Señor en el transcurso de la semana por la palabra para el día de hoy, el Señor me inquietaba acerca de este pasaje de la palabra que acabamos de leer, y yo quiero hablar en este día de algo que he titulado, digan todos, la labor de la iglesia. La labor de la iglesia. Ahora, yo creo que ustedes saben que la iglesia en la tierra tiene una misión que cumplir. ¿Cuál es la misión que tiene que cumplir la iglesia en la tierra? Hacer discípulos, predicar el evangelio, extender el reino de Dios por las naciones de la tierra. Jesús le dijo a los apóstoles que comenzaran desde Jerusalén, que siguieran por Judea, por Samaria y que fueran hasta lo último de la tierra con el mensaje de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, esa es la misión que tiene la iglesia. Esa es la misión, expandir el evangelio por todo el mundo, por todas las naciones de la tierra. Ahora, tenemos entonces una labor que cumplir nosotros para llevar a cabo esta misión, mis amados hermanos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué el hermano tomó este pasaje? Bueno, yo quiero explicar un poco el contexto del pasaje. Yo creo que ustedes ya lo han leído, que resulta que desde el capítulo 11, versículo 1 inicia el tema, y es que estaba enfermo un amigo de Jesús llamado Lázaro. Ustedes saben que había una familia de 3 hermanos que eran muy amigos del Señor Jesús. ¿Cómo se llamaban los 3 hermanos? Marta, María y Lázaro. Y Lázaro pues había enfermado, y posiblemente lo que tenía obviamente no era una enfermedad leve, era tan grave la enfermedad que Lázaro murió. Ahora, al Señor Jesús le enviaron razón, le enviaron la noticia de que Lázaro había enfermado, y Jesús pues sencillamente dijo: no, todavía no voy a ir a ver a Lázaro, no, vamos a esperar un poco más. Jesús quería que Lázaro muriera. Bueno, en este caso sí, pero dijo el Señor que esto no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y resulta que Lázaro muere. Cuando Lázaro había muerto, Jesús ya se desplaza con sus discípulos. En el momento que Jesús llega al lugar donde estaba Lázaro ya sepultado, habían pasado 4 días, y Lázaro, según dice el pasaje que leímos, ya hedía. Ahora, el Señor Jesús le dice a los discípulos primero que quiten la piedra, y el Señor ora, hace una oración dando gracias a Dios porque el Padre siempre lo oye. Ustedes y yo deberíamos orar más así, hermanos, más que quejándonos, diciéndole: Señor, gracias porque siempre nos oyes. Así oró Jesús: gracias, Padre, porque siempre me oyes. Y oraba así a causa de los que lo escuchaban para que creyeran en Él. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús oró así, le da unas palabras al muerto Lázaro, clamando al Señor a gran voz, y fueron solo 3 palabras del Señor: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. El que había muerto salió y tenía atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que estaban ahí con él: desatadle y dejadle ir. Ahora sí les voy a decir por qué
tomé este pasaje, hermanos, porque aunque este pasaje obviamente no es alegórico, es una historia, y obviamente no se debe interpretar de manera alegórica. Yo les he dicho a ustedes varias veces que las historias de la Biblia no se deben interpretar de manera alegórica, ya que cuando alegorizamos un pasaje de la Biblia que no es alegórico, podemos cambiar el significado y podemos estar torciendo las palabras de Dios, y eso es grave, hermanos. Pero vuelvo y digo que aunque este pasaje no es alegórico y no se debe interpretar alegóricamente, creo que en alguna manera aquí en la resurrección de Lázaro se ve que como quien resucitó a Lázaro fue el Señor, ¿cierto que sí? ¿Quién fue el que resucitó a Lázaro? ¿Quién lo resucitó? Ahora, también miramos que en un sentido hay una participación de los discípulos. O sea, el milagro de la resurrección, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo. Con su palabra, Él dio su palabra y Lázaro se levantó. Pero hay una participación activa de los discípulos. A ver, dígame dónde está la participación de los discípulos. Busque el pasaje. Ahora, si usted lo puede notar, hay una participación de los discípulos previa a la resurrección y hay una participación de los discípulos posterior a la resurrección. ¿Cuál es la participación previa a la resurrección o anterior a la resurrección? Oiga, Jesús les dice: quitad la piedra. Quitad la piedra. Ahora, el Señor pudiera haber utilizado otro método, otra forma, llamar a otras personas. Posiblemente el Señor nomás dar su palabra y la piedra hubiese sido removida. ¿Por qué no? Pero el Señor escogió que en esta resurrección participaran en alguna manera sus discípulos. Les dice: quiten la piedra. Ahora, Lázaro es resucitado por las palabras del Señor Jesús, y ahora vemos otra participación de los discípulos, porque en el versículo 44 dice que Lázaro sale y tenía atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Era costumbre en aquel tiempo los judíos no practicaban este tema de embalsamar a los difuntos, pero sí colocaban algunas especies aromáticas para contrarrestar el mal olor de la descomposición natural del cuerpo del difunto. Pero obviamente esto lo hacían envolviendo a la persona con vendas, colocaban un sudario en todo su cuerpo, y esas vendas y ese sudario los impregnaban de esencias aromáticas. Pero resulta que cuando Lázaro se levanta, Lázaro, imagínense, muerto 4 días, se levanta, vuelve a la vida y se levanta, y él no se quitó las vendas y el sudario, sale con las manos y los pies vendados y la cabeza envuelta en un sudario. Y aquí está la segunda participación de los apóstoles, y es: desatadle y dejadle ir. Ustedes sí me están comprendiendo, ¿cierto, hermanos? Que hubo una participación de los discípulos pre y pos. O sea, antes de la resurrección y después de la resurrección. Antes de la resurrección quitan la piedra, y después de la resurrección ahora tienen que desatar y desenvolver, por decir así, a este Lázaro que había resucitado y dejarlo ir. Ahora, yo creo, hermanos, que la labor hecha por los discípulos en la resurrección de Lázaro, ya dije, previa y posterior a la resurrección, ilustra la labor de la iglesia previamente y posteriormente a la conversión de las almas. Yo creo que la iglesia participa, y obviamente activamente, de manera activa, en la conversión de las almas. Nosotros, yo creo que la participación nuestra previa a la conversión de las almas se llama evangelismo, y la participación nuestra de nosotros como iglesia después de la conversión de una persona se llama discipulado. O sea, nosotros participamos en el evangelismo y el discipulado. Es el instrumento que Dios utiliza para salvar a las almas y además de eso para capacitarlas.
¿Sí me están comprendiendo, cierto, hermanos? Entonces vamos a ponernos ahí en el lugar nosotros para ver si estamos haciendo la labor tal y como se nos ha encomendado, porque yo comparo la resurrección de Lázaro con la obra de conversión o con la conversión de la persona, que realmente es similar. La resurrección de Lázaro, pregunto, ¿quién la hizo? El Señor Jesús. Ubíquese ahí, yo quiero que le coloque la cintica, ojalá, hermano, una cinta a este pasaje para que no lo perdamos, porque vamos a estar mirando otros versículos, pero sin perder la cita inicial. Ahora, número 1, la resurrección la hace el Señor. El versículo 41 dice, bueno, leamos desde la última parte, después de los 2 puntos donde dice el Señor: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La resurrección de Lázaro la hizo el Señor Jesús. Yo creo que de la misma manera es lo mismo lo que sucede en la conversión de las personas. La palabra de Dios dice, hablando ya en un sentido espiritual, en Efesios capítulo 2 y el versículo 1, son pasajes muy conocidos, pero léalos por favor. Abra la Biblia, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él, ¿quién será ese Él ahí? Dios, el Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando, otra vez dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia sois salvos. Y mire, hermanos, esta es la obra de gracia que el Señor efectuó en nosotros, en los que hemos creído en el Evangelio. Mire que no, yo lo he dicho varias veces y lo repito, porque es que no estábamos enfermos en delitos y pecados. El pecado, bueno, en algunas ocasiones de pronto nosotros, para ilustrar, decimos que el pecado es la peor enfermedad que hay en la humanidad. No, más que enfermedad, el pecado es muerte, hermanos. Es muerte espiritual. Y lo comparo con Lázaro, porque es que lo que sucedió, mis hermanos, lo que sucedió con Lázaro fue que un muerto resucitó. Lo que sucedió con nosotros no es que nosotros estábamos mal, no es que nosotros estábamos solamente mal o solamente equivocados. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Y las personas que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe aún están muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que en otro tiempo nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, el estado de muerte espiritual se evidencia por lo siguiente. Primero, dice que las personas siguen la corriente de este mundo. Segundo, dice que están a la merced de la potestad de Satanás, que aquí lo menciona, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, amados hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que andábamos, número 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Número 4, dice que éramos hijos de ira, o sea, merecedores de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. O sea que el ser humano no regenerado, no salvado, no redimido,
En él se cumplen estas cosas que acabamos de mencionar. Es hijo de ira, merece la ira de Dios. Pero dice la Biblia que Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, yo creo que nosotros hacemos mucho énfasis, hermanos, demasiado énfasis en ocasiones, en la decisión que nosotros tomamos por Cristo. Y nosotros decimos, cuando yo escogí a Cristo, o muchos de nosotros decimos, cuando yo decidí venir a Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos estaban muertos en delitos y pecados? Levanten la mano los que estaban muertos en delitos y pecados. Otra pregunta: ¿cuántos creen que un muerto puede tomar decisiones? ¿No puede tomar decisiones el muerto? El muerto no puede decidir. ¿Por qué no puede decidir el muerto? Él está muerto. A no ser, ya el muerto pudiera tomar una decisión, a no ser que el muerto vuelva a la vida o que viva, y una vez estando vivo ya puede tomar decisiones. Oiga esto, hermano. Nosotros no vinimos al Evangelio porque el Evangelio nos pareció bonito. Nosotros nos convertimos al cristianismo porque nos pareció bien este estilo de vida. Nosotros hemos venido a Cristo porque el Señor nos ha resucitado, porque Él nos dio vida estando muertos. La persona que no ha venido a Cristo aún está muerta en delitos y pecados. Juan capítulo 5 y el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero que tengan en cuenta este versículo, porque ahora quiero decirles algo. Pero en cuanto a la resurrección de Lázaro, y creo que esto también es aplicable a nosotros, el tiempo en el que Lázaro resucitó no fue el tiempo en el que deseaban posiblemente sus hermanas o sus seres queridos. Fue en el tiempo en el que el Señor quiso. En el capítulo 11, versículo 1 de Juan, vaya por favor. Juan capítulo 11 y el versículo 1 dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y qué más pasó? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, esta enfermedad no es para muerte. Aunque Lázaro murió, pero era para la gloria de Dios, para que Dios y su Hijo Jesucristo fuera glorificado. Dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo la ven ustedes aquí? ¿Han estado alguna vez ustedes afanados pidiéndole algo al Señor? Y cuando como que el Señor no nos responde en el momento o en el tiempo en el que nosotros pedimos, ¿qué es lo que nuestra mente inmediatamente nos dice? Señor, no me escucha. O peor aún, el Señor no me ama. Pero mire que con el caso parece como, o suena, de hecho es paradójico, porque la Biblia dice que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Y yo digo, humanamente pensando, si los amaba, ¿por qué no corrió en el momento? Dijo: no, los amo mucho, pero Lázaro está enfermo y me voy a quedar otros 2 días acá. O sea, la respuesta no es cuando ustedes quieran. Es que el Señor tenía en mente, aleluya,
glorificar a su Padre y glorificarse Él. Él tenía en mente su gloria. Yo creo, mis hermanos, que en todas las situaciones difíciles de nuestra vida, Dios tiene en mente su gloria, el ser glorificado. Ahora, lo bueno de que Dios piense en su gloria es que cada vez que Él se glorifica para bendecirnos y beneficiarnos a nosotros. Así que no tema que Dios esté pensando más en su gloria que en otra cosa, porque cada vez que Dios se glorifica, lo hace para nuestro bien, y la gloria y la honra sea toda para Él en esta mañana. Ahora, ¿cuál fue el instrumento de Jesús para resucitar a Lázaro? Digan todos, su palabra. El medio que utilizó Jesús, el recurso, por decir así, fue su palabra, ya que Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántas palabras del Señor? 3 palabras del Señor Jesús fueron capaces o tuvieron el poder de resucitar un muerto. Imagínense que en este día se le quede a usted el 50% del sermón de la palabra. Si 3 palabras resucitan a un muerto, imagínense, hermano, el poder que tiene la palabra del Señor. El poder está en la palabra de Dios. Ahora, en Juan capítulo 5 y el versículo 24, dice que de cierto, ya lo leímos, pero dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, él tiene vida eterna. Pregunto, ¿qué es primero, el creer en Cristo o el oír la palabra? El oír la palabra. El oír la palabra es primero. La persona primero oye la palabra y después cree en Jesucristo. De manera que si una persona cree en Jesucristo pero no basado en la palabra de Dios, está creyendo en otro Cristo. La base de nuestra fe en Jesucristo tiene que ser la palabra de Dios. No son mis experiencias, no es nada más. La base para la fe en Jesucristo es la palabra de Dios. Alguien puede decir, yo, porque usted escucha a la gente, creo en Jesucristo, sí, yo creo, y ahora en Semana Santa la gente llora y le baja la lágrima y le cae en el pocillado de aguardiente que está tomando, y la gente dice que cree en Jesucristo, pero no conforme a su palabra. Tengo que creer, pero la base de mi fe en Jesucristo tiene que ser las Escrituras. No es lo que yo quiera creer, no es el Cristo en el que yo quiera creer, es el Cristo que me muestran las Escrituras, es el Cristo que está revelado, que hay que creer, y tal y como está revelado en la palabra. Ahora, pero ponga cuidado, el que oye mi palabra y crea al que me envió, pues tiene vida eterna. Pero ya les hice una pregunta, ¿ustedes creen que un muerto puede oír? Entonces ¿cómo funciona ahí la cosa? Mire, hay un versículo preciosísimo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Ustedes se lo saben. A menudo le quitamos un pedacito a ese versículo. Antes de buscarlo se lo voy a... Bueno, ya el hermano creo que lo tiene en la pantalla. Listo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿El oír qué? Mire, hay algunos que dicen la fe es por el oír y el oír la palabra. No, así no dice. Dice que así que la fe es por el oír. O sea, estuvimos hablando hace un momentico de que para que la persona tenga una fe verdadera en el Cristo verdadero, esa fe tiene que estar basada en la palabra. Tiene que estar basada en la palabra. Pero si el muerto no puede oír, ¿cómo hacemos? Es que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es tan poderosa. Lo que se asume aquí en el versículo 17 de Romanos 10 es que el ser humano ni siquiera tiene la capacidad de oír la palabra. ¿Por qué no tiene la capacidad de oír? Porque está muerto en delitos y pecados. Pero la palabra de Dios tiene el poder de darle a ese muerto vida para que pueda oír, y después de que pueda oír tenga fe, y después de que tenga fe sea salvo por la fe en Jesucristo el Señor. Eso es lo que quiere decir el versículo. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios.
Una persona que no puede oír, a esa persona se le da la palabra. La palabra tiene el poder, por decir así, de despertar ese oído para que oiga la misma palabra y después crea la misma palabra y sea salvo. ¿Usted no le da la gloria a Dios por eso? ¿Por qué cree usted que hay personas a las que usted les anuncia el evangelio y dicen a mí no me gusta? ¿Por qué cree que hay personas a las que posiblemente los traen a la iglesia y ellos están pensando en otras cosas, ellos no entienden, ellos, porque aún sus oídos están cerrados, aún están muertos? Pero gloria a Dios, que el que se expone a la palabra corre el riesgo de resucitar y terminar creyendo en el evangelio de Jesucristo. El más incrédulo, obviamente, puede creer, porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora, ya dije entonces, estoy en el primer punto, que es que la resurrección la hace el Señor, pero en segundo lugar vamos a mirar la participación de la iglesia, la participación nuestra, hermanos. Número 1, quitad la piedra, que dijimos que es una referencia a la evangelización. Vea, Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escúchenme esto, hermanos. Nosotros como iglesia participamos primeramente cuando soltamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios. Ahora, lo que tiene el poder, ¿qué es lo que tiene el poder? La palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras del Señor. El punto es qué tanto nosotros hablamos la palabra, mis hermanos. ¿Qué tanto nosotros predicamos la palabra? Porque si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Qué tanto poder? Tanto poder que puede levantar a alguien de entre los muertos. Un día a nosotros nos dio vida de entre los muertos, la palabra de Dios. Entonces, si creemos que la palabra del Señor es la que tiene el poder, prediquémosla, hermanos. Prediquémosla, anunciémosla, hablemos. Posiblemente nosotros somos demasiado duros con el pecador que anda perdido en sus pecados, muerto en sus pecados, y nosotros decimos: no, es que definitivamente esa persona no tiene juicio, esa persona esto, esa persona lo otro. La pregunta mía es: ¿usted sabe, hermano, que si usted va y le anuncia la palabra de Dios, la palabra de Dios puede darle vida a esa persona? Mire, una vez un hermano me comentaba, después obviamente era líder en la iglesia, y me decía: mi conversión fue así. Dijo: yo era católico, apostólico y algunos dicen romántico, romano, algunos son re malos. Él vivía esa vida así. Resulta que dice que iba en un carro de transporte público cuando alguien que era cristiano le dice: oiga, fulano de tal, ¿usted quisiera ser salvo? Y esa pregunta le funciona a cualquier persona, hermano. ¿Quién no quiere ser salvo? Y le dijo: sí, yo quiero ser salvo. Le dijo: ¿usted sí sabía que hay un solo camino para la salvación que se llama Jesucristo? Dice el hermano que ese día se fue con esas palabras, hermano, no le dijeron más. Eso le dijeron, pero eso es lo que la Biblia dice. Dijo: me llevé esas palabras, pero clavadas en mi corazón. Eso me llevó a leer la Biblia. Mire, esas palabras que le dijeron a ese día despertaron sus oídos, hermanos amados. Ese día se llevó la inquietud, comenzó a leer la Biblia, terminó convirtiéndose al cristianismo.
Usted dirá, pero es que yo necesito ser un teólogo para hablar. No, hermano, no necesitamos ser teólogos. Necesitamos hacer al menos lo que hizo la mujer samaritana cuando Jesús le dijo todo lo que ella era. Ella se fue para su aldea y les dijo, les dijo a todos, he encontrado un hombre que me dijo todo lo que yo soy y dice que es el Mesías. Hubo un avivamiento en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque una mujer habló. La palabra de Dios tiene tanto poder, hermano. Hable la palabra. Su vecino necesita la palabra, el de la cuadra, el del otro lado, el borrachito, el drogadicto, la prostituta. Todos necesitan oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para dar vida de entre los muertos. Así que hable la palabra, por favor, no calle más. Eso me recuerda lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel. No lo busquen, solo lo voy a citar. En el capítulo 34, donde el Señor lleva a Ezequiel, al profeta, a un valle de huesos secos y le dice que profetice sobre aquellos huesos secos. El Señor le pregunta a Ezequiel que si vivirán esos huesos, y Ezequiel le dice, tú lo sabes, Señor. Entonces la palabra dice que Dios comienza a ordenarle a Ezequiel que profetice, y profetizar es dar la palabra de Dios. Y Ezequiel profetiza sobre los huesos secos, y de repente se juntan los huesos con sus pares, hermanos. Ezequiel profetiza y carne, tendones y piel suben sobre los huesos, pero todavía eran muertos, ¿cierto que sí? Pero Ezequiel profetiza que venga espíritu de los cuatro vientos, y viene espíritu de los cuatro vientos sobre aquellos huesos, y de esos huesos se hizo un ejército grande en extremo para la gloria de Dios. Que esos huesos vivieran la palabra de Dios. Hable la palabra, hermano. Predique la palabra. Prediquemos la palabra, que es la palabra de Dios la que tiene poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces mire a su vecino y dígale, predique más, hable más. O sea, quitémosle la piedra a la gente, hermano. No saquémosle la piedra, ¿no? Quitémosle la piedra, para que la palabra de Dios pueda llegar a sus oídos. Gloria al Señor. Ahora, en la participación de la iglesia dije, número 1, el evangelismo. Número 2, ahora el discipulado. Resulta que las personas se convierten al evangelio, y ahora las personas vienen al cristianismo, pero todavía vienen como se levantó Lázaro. ¿Cómo fue que levantó Lázaro? ¿Qué era lo que tenía? Atado, vendado, todavía como que esas vendas posiblemente no lo dejaban caminar, ese sudario lo tenía envuelto en la cabeza, posiblemente no podía mirar bien. Tenían que los discípulos ahora quitarle las vendas a ese muerto que había resucitado. Yo creo que eso tiene que ver con el discipulado. Lo que hicieron con nosotros, nuestros hermanos, cuando nos convertimos. Vea, cuando nosotros creímos en el evangelio, que el Señor nos dio vida, porque el Señor fue el que hizo la obra, alguien nos evangelizó, quitó la piedra y el Señor nos dio vida, hermanos. Resulta que los hermanos que iban a discipularnos estaban con nosotros hasta la medianoche, porque nosotros queríamos saber qué era Cristo, qué era el evangelio. Habíamos creído, pero faltaban tantas cosas, hermanos. ¿Cierto que sí? Uno viene al evangelio, pero todavía viene con mañas, obvio, con costumbres, con tradiciones, con cosas que se tienen que quitar. Lázaro se tenía que quitar las vendas. Yo no sé cuántos de ustedes ya vinieron así desataditos al evangelio. Vinieron con cosas, ¿cierto que sí? Y uno tiene preguntas, y uno tiene inquietudes, y uno tiene interrogantes, pero ¿quiénes nos van a ayudar a crecer en la vida cristiana, a quitarnos esas vendas, hermanos, de los ojos, de las manos, de los pies? ¿Quiénes? Los que ya están adelantados, los discípulos, los hermanos. Ahora, en el caso de nosotros, yo creo que aquí pueden haber algunos que están nuevos en el evangelio y apenas se le están quitando las vendas, hermano. Y yo digo, claro, ¿cómo son aquellos que todavía tienen algunas vendas, aquellos que todavía tienen dudas?
Uno cuando llega, uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe si la Virgen María todavía es intercesora o mediadora o no. Uno cuando llega, uno no sabe orar. Es más, yo cuando llegué a la iglesia, yo fui criado en un contexto católico. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, no crea que no, cuando el pastor decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo me hacía la seña, hermano. ¿Y la intención es mala? No. ¿Qué necesitamos? Que los que están más adelantados, que los discípulos, los que ya han recibido discipulado, se acerquen a nosotros y nos digan: no, hermano, así no es que la Biblia no dice que es con la mano, sino que es con la boca que se confiesa que Jesús es el Señor, ¿cierto que sí? Se cree con el corazón y se confiesa con la boca que Jesús es el Señor para ser salvo. Ya no es haciéndose señas con las manos. Amén. Sí, y todavía vienen las personas con inquietudes. Bueno, tomar es pecado, decir ciertas palabras es malo, es bueno. Y entonces ahí es donde nosotros como iglesia comenzamos a hacer nuestra labor de discipular. Por ejemplo, ahora, todo esto se hace, el discipulado, la instrucción a los nuevos creyentes se les tiene que dar o hacer conforme a ¿qué también, hermanos? A la palabra. No es basado en nuestras costumbres o nuestras tradiciones, no es basado en nada de eso, es basado en la palabra, porque de costumbres y tradiciones de allá venimos, hermanos. Pero es conforme a la palabra que tenemos que instruirnos. Amén. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, les cuento, yo estaba haciendo, ¿cómo se llama esto? El catecismo, asistiendo al catecismo para hacer la confirmación. Yo ya había hecho el rito de la primera comunión, estaba haciendo ahora el cursillo para recibir la confirmación. Entonces me dicen a mí: oye, ¿usted se va a quedar sin los sacramentos? ¿Va a dejar ahí los sacramentos de la Santa Madre Iglesia? Y entonces al principio no sabíamos. Después fue que supimos que la confirmación tenía que ver con recibir el Espíritu Santo. Ahora, muy respetuosamente lo digo, en la religión católica creo, yo no alcancé a hacerlo, pero me han contado los que han hecho la confirmación. ¿Cuántos hicieron la confirmación? ¿Qué les hicieron a ustedes? ¿Una cruz? Los ungen con aceite. Algunos dicen que el obispo les da una cachetadita. Obviamente no les da duro, ¿no? Es un acto simbólico, creo. Bueno, lo que se supone en ese día es que las personas son confirmadas con el Espíritu Santo, reciben la confirmación, ahora ese día son llenos del Espíritu Santo. Cuando yo comencé a crecer en los caminos del Señor, en alguna ocasión, algunas jóvenes que nos estaban preguntando acerca de la confirmación con otro joven de la iglesia, era mi líder de jóvenes en la iglesia, y las jóvenes le dijeron: ¿ustedes por qué no hacen la confirmación? Entonces mi líder de jóvenes le dijo a las jovencitas: ¿ustedes qué sintieron el día que recibieron la confirmación? Porque se supone que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué sintieron? Y una muchacha dijo: yo lo que sentí era miedo porque yo no me sabía las preguntas. Y había pasado ahí raspando y iba asustada todavía con el tema de que no me sabía bien lo que me habían enseñado. Entonces mi hermano, mi líder, le dijo: a diferencia nuestra, la llenura del Espíritu Santo no es un rito, no es algo que se hace un día que se programó, que había que aprenderse una cantidad de cosas. No, en nuestro caso, nosotros recibimos el Espíritu Santo el día que creímos en Jesucristo. Ese día fuimos llenos del Espíritu Santo. Ahora, de ahí en adelante, nuestra vida ha ido siendo cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Lastimosamente, los chicos que estaban haciendo el estudio, el catecismo para la confirmación conmigo, después que ellos recibieron el rito de la confirmación,
aprendieron a tomar trago, a fumar marihuana, a ir a los prostíbulos y etcétera, etcétera, etcétera. Para la gloria del Señor, el Señor a mí me libró de todo eso. Sí, sí me están comprendiendo, hermanos. Ahora, pero la gente viene con toda esta cantidad de cosas, le dicen, bueno, viene con dudas en lo religioso, en lo moral y en todo esto. ¿Dónde estamos nosotros entonces, hermano, ahí? Discipulando, hablando, enseñándole a las personas. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 3, y en esto tenemos que participar todos, en el discipulado de los nuevos cristianos, de los nuevos creyentes. Tito 2, 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí la palabra anciana, tenga en mente, hermanos, que no son solamente mujeres que han acumulado años de vida. Aquí la palabra anciana se refiere a mujeres que mediante el vivir se han llenado de sabiduría. Son mujeres sabias, conocedoras de Dios, mujeres maduras en la fe que hay en la iglesia. Dice que asimismo las ancianas sean reverentes en su porte. Se habla de su indumentaria. No calumniadoras. O sea, póngale a esa calumniadora, póngale una palabra que es más colombiana, ¿no? Usted ya la sabe, pero no la digamos. No calumniadoras, no esclavas del vino, sino como maestras del bien. O sea, que sepan enseñar el bien. Maestra quiere decir que enseñe, que sepa enseñar, que esté capacitada para enseñar, capacitadas para enseñar el bien. Y dice, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Y amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes también, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto hace parte del discipulado, hermanos. Las hermanas que son maduras en la fe deben enseñarle a las jóvenes, tanto jóvenes en edad como jóvenes en la vida cristiana. ¿Sí o no, hermano? Porque, bueno, hay tantas cosas, por ejemplo, y yo digo, no solo las mujeres deben enseñarle a las nuevas, sino nosotros los varones, que también hemos sido ya instruidos en la palabra, nosotros debemos instruir a los demás. Porque venimos de un mundo donde las cosas se hacen de una manera tan antibíblica, tan en contra de lo que Dios ha ordenado. Pero qué bueno que nosotros ahora nos enseñemos. Y hermano, mire, el propósito del evangelio en sí es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El evangelio es para la gloria de Dios. El llamado de nosotros al evangelio es para la gloria de Dios. Pero eso de la gloria de Dios implica que nosotros vivamos vidas que glorifiquen a Dios. Nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos que vivan para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que enseñarle a los nuevos que vivan para la gloria de Dios. De manera que si vinimos al evangelio y esto no nos ha hecho mejores esposos, estamos perdiendo el rato, hermanos. Si esto no nos ha hecho mujeres, y no las ha hecho a ustedes mejores esposas, en este momento su dinero puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a la vivienda, a la banca bajo un solo techo, decía el comercial de televisión. Si no nos hace mejores hijos, si el evangelio no nos hace mejores vecinos, si el evangelio no nos hace mejores en todas las áreas del vivir, hermano, esto no estaría funcionando. Pero aquí está nuestra labor, nuestra actividad, hermanos, como iglesia. A los nuevos hay que enseñarles. Amén. Que el hermano nuevo por allá en el campo fue y le cortó la manguera al vecino, hay que enseñarle que eso ya no se hace, hermano. Amén. Que aquí en el pueblo los hermanos sacan la basura y por como está nuevo en el cristianismo, va y la colocan en el andén de la casa del vecino. Eso no se hace, y los que somos maduros en la fe tenemos que enseñarle. Amén. Que la señora que es de la iglesia lleva y trae cuentos a manera de chisme, entonces las que están maduras en la fe tienen que enseñarle. Amén.
Que el hermano fulano de tal, Pepito Pérez, todavía le dice a la esposa: en el nombre de Jehová cierre el ojo que ahí le va. Y tenemos que enseñarle a los hermanos, tenemos que enseñarnos. Ahora, esto de enseñarnos, y les digo a todos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que tener un corazón dispuesto para enseñar, pero también un corazón dispuesto para ser enseñado. Imagínense a Lázaro diciendo: no, a mí no me quitan las vendas, déjenmelas que me miran bonitas, déjenme así. El problema es que si no se le quitaban las vendas, Lázaro no se podía ir. En otras palabras, no podía avanzar, no podía caminar. Hermanos, si nosotros no nos dejamos ayudar, vamos a vivir una vida cristiana ahí como a medias y sin zapatos, como que no avanzamos, como que no progresamos. Es necesario que nos dejemos ayudar. Amén, hermanos. Amén. Hay tantas cosas. Ahora, la Biblia dice: ¿para qué nos congregamos nosotros? Y con esto termino. Hebreos 10:25 lo dice. No dejando de qué, como algunos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A ver, ¿cuántos creen que posiblemente tenemos todavía por ahí algunas vendas? ¿Están dispuestos a que los hermanos las ayuden a quitar? La hermana Liliana dice que amén, pero hace la cabeza así como el chavo. Entonces, amén, amén, sí. Ahora, cuando le miramos vendas a otro hermano, ¿estamos dispuestos a ayudárselas a quitar? ¿Sí o no? Tenemos que estar dispuestos en amor, a ayudarnos los unos a los otros, hermanos. La meta aquí es que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. Tenemos que parecernos al Señor Jesucristo cada día más. Entonces, ayudémonos los unos a los otros, y esta palabra quede guardada en nuestros corazones en el día de hoy, mis hermanos. Hagamos lo que hicieron los discípulos: quitemos la piedra, hablemos la palabra, anunciemos la palabra y ayudemos a los nuevos a ser cada día mejores discípulos del Señor, y estemos dispuestos también a dejarnos ayudar por otros hermanos. Colóquense en sus pies, mis hermanos, y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor por la palabra en el día de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor de gloria. Yo quisiera, mi hermano, en este momento que medites por un momento si estamos haciendo esa labor de evangelizar, de hablar la palabra, de anunciar la palabra de Dios. Tú tienes que anunciar la palabra. Hay personas que están muertas en delitos y pecados y que necesitan oír la voz de Dios. Vamos nosotros a ser el instrumento, mis hermanos, de Dios, para llevar la palabra, para anunciar la palabra, para predicar el mensaje. Señor, te pido en esta hora que coloques en el corazón de mis hermanos, Señor, el deseo ferviente, el anhelo ferviente, Señor, por anunciar la palabra, por predicar la palabra, Señor, y ayúdanos a discipularnos también los unos a los otros, Señor, que aquellos que ya han sido discipulados puedan ayudar a discipular a otros, Señor, y que aquellos que están siendo discipulados, Señor, puedan ser discipulados para que también ayuden a discipular a otros que están llegando a la vida cristiana. Muchas gracias, Señor y Padre, por la palabra del día de hoy, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. La gloria sea toda para el Señor. Gloria a Dios.